Bueno, yo voy a hablar de Roger Penrose, quien es un físico matemático británico, nacido el 8 de agosto de 1931 en Colchester, Reino Unido. Es profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford y, bueno, viene de una familia de científicos y artistas. Su padre se decantó por la psicología y la medicina genética, mientras que su madre lo hizo por el arte y la medicina. Su mayor influencia fue siempre su padre. En 1989 se publica por primera vez La nueva mente del emperador, que es una obra galardonada con muchos importantes premios y que se dice que le convirtió en un filósofo de la ciencia. Además de por su conocida crítica a la inteligencia artificial, a Penrose también se le conoce por su platonismo matemático, por los teslados a periódicos, las figuras imposibles, así como por su cosmología cíclica conforme, su teoría sobre la acción de la mecánica cuántica sobre el fenómeno de la consciencia o la teoría de los twistores. Ha trabajado en universidades de reconocido prestigio y es miembro de la Royal Society desde 1972. Su segundo libro se publicó en 1994, es Las sombras de la mente, y a este le siguieron El camino a la realidad, Ciclos del tiempo, La naturaleza del espacio y del tiempo. Ha ganado un gran número de premios y entre muchos otros pues están el Adam Prize de la Universidad de Cambridge o la Royal Society Royal Medal o el Premio Nobel de Física en 2020. Su capacidad de admiración y su adaptación a los nuevos descubrimientos forma parte del estilo de pensar de Roger Penrose, y esta honestidad es la que le ha llevado a ir cambiando de opinión pues, según lo han requerido estos nuevos descubrimientos. Se inclina hacia posturas realistas más próximas a las de Rödinger, Einstein o Dirac, mientras que se opone a las tesis de Bohr o de Hawking. Defenderá que la aproximación científica a la realidad genera un conocimiento que podemos calificar de verdadero y que conforme vamos generando este nuevo conocimiento se va alcanzando un mayor, lo que él llama, contenido de realidad, que también afirma que las matemáticas están ahí o que la ciencia permite comprender y conocer correctamente la realidad. Postula pues, un predominio del conocimiento científico en sí y no por su utilidad práctica, al contrario que instrumentalistas o pragmatistas, y que un método científico objetivo necesitará partir necesariamente de la existencia de un mundo ahí fuera y del principio de causalidad. Por lo tanto, su postura es coherente con un realismo tanto metafísico como gnoseológico. Dirá Penrose que en la realidad podemos distinguir tres mundos: el mundo de los absolutos matemáticos, el mundo de la experiencia mental y el mundo físico. Este esquema está inspirado en el mundo de las ideas de Platón, en el mundo mental de Berkeley y en el esquema de los tres mundos de Popper. Para el mundo matemático, Penrose nos pide que ampliemos un poco el concepto que tenemos de realidad física para incluir en él los objetos, las estructuras de matemáticas que más que crearse o construirse, se descubren por el hombre. Por otro lado, la existencia de tipo física estaría constituida por los elementos espaciotemporales, de modo que jugaría también un papel esencial las sensaciones, y en último lugar la experiencia mental sería la correspondiente a las ideas y los pensamientos. El modo en el que se interconectan estos tres mundos constituirá lo que Penrose llama tres misterios. Cada mundo emerge del anterior. Entonces, si partimos del mundo matemático, el primer misterio sería el que relaciona el mundo matemático con el mundo físico. Entonces relaciona el mundo físico con la pequeña parte del mundo matemático que le sirve de fundamento. Es el misterio de cómo las matemáticas pueden aplicarse al mundo físico con tanta precisión. El segundo misterio, relaciona el mundo físico con el mundo mental. Entonces, relaciona el mundo mental con una pequeña parte de las estructuras físicas que le sirven de soporte. Es el misterio de cómo una materia física también organizada como es el cerebro humano, en él se pueda dar el conocimiento consciente. El último misterio es el que relaciona el mundo mental con el mundo platónico matemático, y es el misterio de la forma en la que las mentes humanas son capaces de tener intuiciones matemáticas complejas. Cada uno, como he dicho, emerge del anterior. El mundo físico estaría gobernado por una pequeña parte de las matemáticas, el mundo mental tiene su fundamento o su base en la parte física, y todas las realidades matemáticas son alcanzables por la razón.
Parece como una especie de causa azul. Bueno, son tres realidades que juntas constituyen una única realidad o una única teoría de la realidad. Voy a introducir brevemente, más bien apuntar algunas ideas de la filosofía de Penrose. Entre ellas, bueno, la primera, algunos autores defienden el ir contra el sentido común para obtener un verdadero conocimiento científico. Esta es la postura que adoptó, por ejemplo, Douglas Hofstadter al afirmar que el concepto de yo es una convención social, una ilusión en la que nos hemos puesto de acuerdo, porque este yo se refiere a una consciencia que es simplemente una consecuencia de las leyes físicas. Penrose, por el contrario, dirá que el sentido común es la primera luz con la que nos acercamos a las cosas y hay que fiarse de él. Y porque por medio del sentido común no solo percibimos este yo consciente, sino que también percibimos el yo de otras personas conscientes. Bueno, por otra parte, como he dicho, Penrose profesa un fuerte platonismo matemático, afirmando que los conceptos y los objetos matemáticos no son construcciones que solo existen en la mente, sino que son realidades inmateriales y atemporales. Aunque Penrose aceptará que en las matemáticas se podría dar cierta construcción, estas siempre remiten a una existencia real. Y conocemos estos objetos matemáticos, según Penrose, por intuición directa. ¿Qué es esta intuición directa? Pues es como una especie de inspiración matemática que se produce por una súbita irrupción en el mundo platónico, que nos permitiría alcanzar ciertas verdades de ese mundo como resultado de una comprensión más plena de la realidad. La mente humana sería la única capaz de tener ese contacto directo con el mundo platónico y que nos permite conocer unas verdades matemáticas que, bueno, incluso más que descubrirse, podríamos decir que se recuerdan. Penrose, por último, defenderá un principio antrópico débil por el que postula que la naturaleza del universo está fuertemente condicionada por el hecho de que, por la existencia de que tengan que existir seres conscientes que lo conozcan y que intuyan los conceptos matemáticos. Maravillado por la existencia de estos seres conscientes y libres, con capacidad para conocer el mundo, hacer matemáticas y actuar libremente, pues Roger Penrose dirá que estos seres constituyen la mayor singularidad y el mayor reto explicativo para la física. En cuanto al problema de la consciencia, pues tratando de buscar una respuesta a cómo deben ser la física y las matemáticas para que el universo pueda albergar seres conscientes y libres capaces de conocer tanto las matemáticas como el mundo físico como a sí mismos, subrayará la necesidad de una nueva física. Según este autor, nuestra capacidad de pensar se fundamenta en el hecho de que somos seres conscientes capaces de comprender. Esta capacidad de comprensión estará ausente en las máquinas, porque aunque éstas puedan manejar más datos que un ser humano, este dominio es un dominio sin comprensión o un conocimiento inconsciente. Para intentar averiguar por qué no es equiparable el pensar humano del pensar de una máquina, pues habrá que investigar acerca de qué es ser consciente, qué es estar consciente y cómo se da la conciencia en los seres humanos. Penrose, sobre todo, se adentrará en esta última cuestión. El que llamamos problema difícil de la consciencia o de la experiencia consciente es el problema de cómo explicar la revelación subjetiva de los fenómenos psíquicos, su conocimiento consciente por parte del sujeto, es decir, el problema de explicar cómo y por qué tenemos experiencias fenoménicas y cómo las sensaciones adquieren características como colores y sabores. La física clásica dirá que no es capaz de explicar de dónde emerge la consciencia, por lo que Penrose trata de acercarse al funcionamiento del cerebro y al fenómeno de la consciencia desde la mecánica cuántica. La justificación externa de las matemáticas lleva a Penrose a preguntarse si esto puede darse del mismo modo para la justificación del mundo mental. Es decir, ¿es necesario afirmar la existencia de un mundo mental separado o bastaría con considerarlo un epifenómeno, un fenómeno secundario? Pues bueno, las respuestas en la historia de la filosofía han ido desde el dualismo hasta la negación de este yo consciente, este yo que se identifica con la consciencia, hasta bueno, una gran variedad de posturas intermedias. Lo que Penrose dice es que tanto la física conocida como la actividad computacional resultan insuficientes para explicar este fenómeno. Entonces necesitaremos algo que esté más allá de la física del momento y algo que sea no computacional. Computacional es para Penrose todo aquello
que pueda ser simulado en una máquina de propósito general, es decir, una máquina de Turing, que es un ordenador idealizado con capacidad ilimitada de memoria que ejecuta algoritmos sin detenerse ni equivocarse. Entonces, Penrose dirá que su postura no es la que defienden todos los autores, sino que muchos pensadores han propuesto precisamente lo contrario. Y agrupa las posibles relaciones entre computación y conciencia en 4 posturas, la A, B, C y D. Las llama así. La A dice que todo pensamiento es computación, entonces con solo emplear los cálculos necesarios y adecuados se podrán evocar sentimientos de un pensamiento consciente. Aquí encontramos a Alan Turing. La postura B nos dice que la consciencia es una característica de la acción física del cerebro y cualquier acción física es computable, aunque la simulación no pueda por sí misma evocar la consciencia. Esta es la postura de John Searle. La tercera postura, que es la de Penrose, dice que una adecuada acción física en los cerebros evoca la consciencia, pero esta acción física no puede ser simulada. Por último, Gödel, en la postura D, nos diría que la consciencia no se puede explicar en términos físicos, computacionales o de cualquier otra ciencia. Lo que dice nuestro autor es que solo las posturas A y C defienden que la presencia de una consciencia se puede detectar científicamente y rechazará la postura de Gödel por considerarla como mentalista. Como hemos dicho, para Penrose los ordenadores nunca podrán simular esta capacidad de comprensión que tiene el ser humano ni el comportamiento consciente, porque, pues, por ejemplo, en el test de Turing siempre habría un juez que se daría cuenta de que la máquina no está realmente pensando y podría diferenciar si quien responde es realmente un ser humano o es solo una máquina. Penrose examina la física actual y observa que, aunque casi todo es computable, hay un fenómeno, un proceso que presenta una aleatoriedad esencial, que es el proceso de medida cuántico, y entonces se dedicará a buscar una acción cuántica en el cerebro. Vale, hoy en día, según nos dice el autor, la investigación científica se apoya en 3 teorías fundamentales que denominará soberbias para diferenciarlas de las útiles y de las tentativas, que son la relatividad especial y la relatividad general, la teoría cuántica y la teoría cuántica de campos. Hawking y Penrose dicen que las 3 teorías presentan algunos fallos. La teoría cuántica de campos nos ofrece soluciones de tipo infinito que necesitan de adaptación matemática. La relatividad general predice la existencia de singularidades en el espacio-tiempo y la mecánica cuántica convive con el problema de la medida. Entonces, esto quiere decir que tengan fallos significa que no son completas, por lo que necesitaremos una nueva teoría que tenga estas 3 en cuenta, pero que las amplíe. La mecánica cuántica surge para dar respuesta a varios problemas de incompatibilidad y de fallo en las predicciones de la física clásica, como la coexistencia de 2 tipos de objetos, las partículas y las ondas, que luego pues, se llamará el dualismo onda-corpúsculo, onda-partícula. No voy a ser muy rigurosa porque lo que quiero es que se entienda como de forma muy general, pero bueno, el caso es que mientras no medimos una partícula, esta se comporta como una onda siguiendo la ecuación determinista de Schrödinger. Y cuando la medimos pasa a comportarse como una partícula. Es decir, este es el experimento de la doble rendija, el de las fotos, ¿vale? Esto, la flechita esta, es una fuente de fotones. En esta pared tenemos 2 rendijas, una arriba y una abajo, y luego tenemos una pared a la que llegan los fotones pues, cuando chocan. Vale. Mientras no medimos, mientras no hay un detector o no hay nadie que observe lo que esté sucediendo, el fotón se va a comportar como una onda. Entonces se expande, pasa por ambas rendijas, atraviesa ambas y al atravesar ambas interfiere consigo misma, es decir, unas ondas chocan con las otras. En algunos puntos estas ondas interfieren constructivamente, llegando a la pantalla, y en otros puntos destructivamente, por lo que se cancelan y no llega a ningún punto a la pantalla. Lo que pasa cuando medimos es que el fotón cambia su comportamiento, ¿vale? Entonces pasa de atravesar ambas rendijas a la vez a pasar a atravesar o una o la otra. El 50% de veces atravesará la de arriba, el 50% la de abajo. Entonces dibujará pues, un patrón que aparece justo delante de las 2 rendijas. Vale. Al proceso anterior a la medida le llamamos U, que es la evolución unitaria, mientras sigue una ecuación determinista.
Cuando observamos o medimos y se produce el cambio de comportamiento, le llamamos R, porque es la reducción del vector estado o colapso de la función de onda. Deja de seguir la función de onda y se convierte pues, en un proceso probabilístico y aleatorio. Vale. Cuando decimos que el fotón ha atravesado ambas rendijas al mismo tiempo, decimos que se encuentra en un estado de superposición. Un estado de superposición de pasar por la de arriba y por la de abajo. Cuando se comporta como una partícula, solo pasa por uno. Vale. El problema que trata acerca de cómo pasamos de U a R, o de un comportamiento a otro, le llamamos problema de la medida. La principal solución que se ha intentado dar a esto, o interpretación, es la interpretación ortodoxa de Copenhague, que según la interpreta Penrose es subjetivista porque nos dice que lo que hace colapsar la función de onda, lo que hace que pasemos de un proceso a otro, es la medición realizada por un observador. Es decir, cuando un observador pone un medidor para ver por qué rendija ha pasado, o cuando un observador directamente observa el experimento. Vale. Penrose lo que intenta es buscar algún tipo de reducción objetiva y llega pues, a una reducción objetiva a la que denomina OR, pues derivada de unir la mecánica cuántica con la relatividad general. Penrose toma la base de sus ideas del trabajo de Diossi, que es otro físico, y en lugar de modificar la relatividad para que se adapte a la mecánica cuántica, pues dirá que la mecánica cuántica se modificaría cuando los efectos gravitacionales se volvieran relevantes. Hay que tener en cuenta también un proceso que se llama decoherencia cuántica, que es la pérdida de la coherencia de un estado cuántico, es decir, la pérdida de la superposición de que atraviesa ambas rendijas, pero no por observación, sino por influencia del entorno. Es decir, que la partícula microscópica, al interactuar con un entorno macroscópico, cambia su comportamiento. Esto es la decoherencia cuántica, decoherencia por el entorno. Penrose quiere precisar qué tipo de interacciones harían colapsar la función de ondas y toma la gravedad cuántica con su formulación de la reducción objetiva, que dirá que la superposición de estados no es una superposición de dos estados en un mismo espacio-tiempo, sino que es la superposición de dos estados bien localizados, es decir, la superposición de dos espacios-tiempos diferentes, que al no poder unirlos en una misma variable tiempo, que como exige el proceso U, pues provoca que haya una energía incierta. La energía incierta es la diferencia de energía que hay de un estado de la superposición a otro. Y pues cuanto mayor sea esta energía incierta, menor será el tiempo de vida de la superposición. Si lo traducimos en términos de masa, pues cuanto más grandes sean las moléculas, menos sería el tiempo que tarda en diluirse la superposición y pasar de un proceso a otro. Además, este colapso sería no local, porque se trata de efectos instantáneos a grandes distancias que se dan por decoherencia por el entorno. Vale, y entonces ya podemos pasar a la reducción objetiva orquestada, que es una hipótesis formulada por Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff en 1995. Ha sido retocada en varias ocasiones, incluso podríamos decir que sigue abierta a nuevas modificaciones por los descubrimientos que se han ido dando. Voy a hablar muy brevemente de algunas partes, pues de algunos componentes del cerebro. El citoesqueleto es como si fuera el sistema nervioso de la célula, porque le proporciona la estructura que le da forma y contiene el sistema de control de esta célula. Las neuronas, son células que tendrían su propio citoesqueleto cada uno. El citoesqueleto está compuesto por unas moléculas, por unas proteínas dispuestas en varios tipos de estructuras. Estos tipos de estructura pueden ser filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina. Aquí nos vamos a centrar en los microtúbulos. Los microtúbulos son tubos cilíndricos huecos, como se ve aquí, o esto también es el microtúbulo. Son tubos cilíndricos huecos y cada uno está conformado por unas proteínas que se llaman tubulinas, que pueden estar en dos disposiciones, que llamaremos tubulina A y tubulina B. Las tubulinas pues, existen en conformaciones distintas y además en su interior contienen dos electrones protegidos por una cápsula hidrofóbica. Vale, esto es el microtúbulo, esto grande son las tubulinas y lo de dentro, el puntito, son los electrones, ¿vale?
Cada uno está, pues, uno arriba y uno abajo, protegido por la cápsula. Aquí están al contrario y aquí están en superposición, ¿vale? Tanto la tubulina como los electrones. Entonces, según Penrose, que se basa en los estudios de Hameroff, la teoría cuántica de la consciencia podría buscarse en estos microtúbulos, porque son lo suficientemente pequeños como para albergar los efectos cuánticos. Los microtúbulos, que están compuestos por estas proteínas, que son las tubulinas, serían los que se encuentran en superposición de varios estados o conformaciones. En función de si sus electrones están localizados, como es el caso de estas dos figuras de arriba, o superpuestos, como es el caso de la de abajo, que están en ambos sitios a la vez. Vale. Los microtúbulos son el aislante de la actividad aleatoria del entorno y permiten que se dé la superposición al impedir durante un tiempo la decoherencia cuántica por el entorno, o sea, la influencia del entorno en este sistema microscópico. Vale, pero esto no es relevante para citoesqueletos individuales porque pues, un citoesqueleto o un microtúbulo en concreto no va a poder comprender la crítica a la razón pura. O sea, la comprensión para Penrose es la clave de la consciencia y de que ésta sea no computacional y se da a una escala global. Es decir, que el estado de superposición debe afectar a todas las neuronas y a sus conexiones, no solo a cada neurona individualmente. La manifestación de este estado citoesquelético en superposición sería la consciencia y el papel de las neuronas es hacer como de dispositivo amplificador para que estas acciones se transfieran al resto de órganos del cuerpo, como pueden ser los músculos. La imagen clásica, dirá Penrose, nos ofrece la imagen clásica del nivel neuronal sería entonces una mera sombra de lo que está ocurriendo a un nivel más profundo. Entonces, recapitulando, en primer lugar, las tubulinas tienen un patrón definido. Luego empezarían a entrar en superposición según la ecuación determinista de Rödinger. En tercer lugar, esta superposición se extendería a las tubulinas adyacentes. En cuarto lugar, se produciría una conexión entre muchas de estas tubulinas. En quinto lugar, se daría una reducción objetiva orquestada que define el nuevo estado de las tubulinas, ya que, como hemos visto con la reducción objetiva, pues a mayor energía incierta, menor es el tiempo de vida de la superposición. En este caso, a mayor número de tubulinas coordinadas u orquestadas, pues antes se daría la disolución de esta superposición. Además, esta energía gravitacional no es solo proporcional al número de tubulinas coordinadas en la superposición, sino que también da lugar a una intensidad u otra de la experiencia consciente, por lo que habría un mayor grado de experiencia consciente en unas conformaciones que en otras, dependiendo de la extensión de la superposición. La reducción objetiva orquestada recibe el nombre por la reducción objetiva como solución al problema de la medida de la mecánica cuántica y orquestada porque está coordinada en distintas partes del cerebro. Dirá Penrose, además, en un intento de aclarar la relación entre determinismo y libertad, que la consciencia tiene un aspecto pasivo y otro activo. Y, pues, citándole, dice, la percepción del color rojo, por una parte, es algo que ciertamente requiere consciencia pasiva, como lo es la sensación de color o la apreciación de una melodía. La consciencia activa está involucrada en la acción deliberada de salir de la cama, como lo está en la decisión de dejar de hacer una actividad enérgica. El traer a la mente un recuerdo del pasado hace intervenir tanto el aspecto activo como el aspecto pasivo de la consciencia. La consciencia, activa y pasiva, estaría también normalmente involucrada en la formulación de un plan de acción futuro, y parece ciertamente que hay una necesidad de algún tipo de consciencia en el tipo de actividad mental que normalmente se englobaría en la palabra comprensión. Es decir, que el aspecto pasivo estaría ligado con la sensación y el aspecto activo con el libre albedrío. Pero a veces estos dos aspectos son indistinguibles, de ahí la importancia de tomar la consciencia como algo no algorítmico y que no podría darse en un ordenador porque para Penrose entendimiento, consciencia y libertad son atributos meramente humanos. La relación entre determinismo y libertad tampoco es que quede muy clara. Entonces dirá que sí hay lugar para la libertad en un mundo perfectamente determinista. Cuando no habría lugar para la libertad sería si afirmásemos que la consciencia, que el fenómeno de la consciencia es computable. Y hay dos preguntas que no pueden encontrar su respuesta en la ciencia. La primera es por qué el mundo es y es así, y la segunda sería
por qué en él hay seres libres para cuya existencia el universo parece tan preparado. Penrose también admite la posibilidad de que existan varios niveles de determinación. En el nivel superior encontramos tanto la ley que rige el universo como la consciencia que actúa libremente. Y de esos dos niveles, que son la ley universal y la libertad personal, se determinarían los acontecimientos en niveles inferiores. Para concluir, Penrose se declara abiertamente realista, fisicista, determinista y en lo matemático muy platónico, y estas ideas se ven reflejadas claramente en su esquema de los tres mundos, que ha recibido varias críticas porque no justifica correctamente el entrelazamiento que se da entre estos tres mundos, y parece que llega a un misterio global de que no sabe muy bien cómo salir. La consciencia, como hemos dicho, según el esquema de los tres mundos de Penrose, se encontraría entre dos misterios: el que le relaciona con la capacidad que tienen los seres conscientes de conocer la verdad matemática, y por otro lado, el que la relaciona con el mundo físico, porque la consciencia podría ser tratada en términos físicos, aunque no se reduzca a ellos. En resumen, la consciencia emerge de lo material, y Penrose señala que en los microtúbulos pues, encontramos las estructuras en las que se podrían dar las condiciones de posibilidad para una acción consciente, debido a los efectos de la gravedad cuántica sobre el cerebro durante el proceso de colapso de la función de onda. También ha recibido muchas críticas esta teoría por no poder sostenerse científicamente y reducirse al ámbito de la especulación. Sin embargo, otros autores pues, dicen que si esta teoría lograra comprobarse, desbordaría todas las categorías mente-cerebro tradicionales, como el interaccionismo, el fisicalismo o el epifenomenismo.